El Palacio de Néstor es, junto con Micenio y Tirinto, uno de los sitios arqueológicos más importantes de la civilización micénica y de la Grecia antigua. No solo es el palacio mejor conservado de esa civilización, sino que también donde más información se ha encontrado sobre la misma, gracias al descubrimiento del archivo real en forma de tabletas de arcilla escritas con lineal P. En nuestra aventura del día vamos a explorar en detalle el conocido como Palacio de Néstor, visitar brevemente otro palacio en las cercanías, así como tumbas micénicas en la zona. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. Primero ubiquémonos. El Palacio de Néstor se encuentra en la región de Mesenia, en el suroeste del Peloponeso, básicamente en la punta opuesta a la Argolida, que es donde se encuentra Micenio, Tirinto y la gran mayoría de los restos micénicos importantes. Lleva el nombre del sabio rey de Pilos, Néstor, que fue descrito por Homero en la Odisea. Se estima que el palacio fue construido alrededor del 1300 a.C., si bien existen restos de ocupación en las colinas circundantes que se remontan al 2050 a.C. Este palacio fue destruido alrededor del año 1200 a.C., más o menos en la misma época que el colapso de la civilización micénica. Respecto a su arquitectura y decoración, el palacio tenía una clara influencia minoica, civilización que se localizaba en Creta, y estaba cubierto con frescos, algunos de los cuales sobrevivieron al paso de los siglos y que se encuentran expuestos en el vecino museo de Jora, el cual lamentablemente se encontraba cerrado por renovaciones. Otra gran diferencia que vale la pena destacar es un estilo de construcción muy diferente y que, a diferencia de Micenio y Tirinto, no se ven ruinas megalíticas. Por lo que, si no fueran por otras evidencias, hasta podríamos pensar que se tratan de civilizaciones diferentes. Y ahora sí, comencemos con el tour. Al palacio se entraba por el propileo, que era la puerta de entrada principal, y que estaba adornada por una sola columna central. A la izquierda se encontraba el archivo, el sitio más importante a nuestro parecer por su importancia histórica, que es donde se encontraron las 800 tabletas de arcilla. Estas tabletas estaban escritas con lineal B, una escritura ideográfica silábica con numeración decimal y unidades de medida para peso, volumen y líquidos. Las tabletas registraban el último año de administración del palacio. El archivo se descubrió durante el primer día de excavaciones en 1939 y la escritura fue finalmente descifrada en 1952. Ya hablaremos en un futuro video con más detalle sobre las diferentes escrituras de la Grecia antigua cuando visitemos el Museo Epigráfico en Atenas. Volviendo al palacio, a la derecha se encontraba la habitación para los guardias que protegían el palacio. Por el propileo se accedía a un gran patio. A la izquierda se encontraba una sala de espera para quienes querían una audiencia con el líder y el kilikion, que es donde se encontraron un gran número de copas llamadas kilix y que todavía son visibles. De hecho, las cantinas dentro de las escuelas y las universidades en la Grecia moderna todavía se las llaman kilikio, y vale la pena notar que es la misma raíz de la palabra kalis. Del otro lado del patio, de cara al propileo, se encuentra el sitio oficial más importante del palacio, el Megaron, que consistía de un gran pórtico, un vestíbulo y la sala del trono, que era donde el mandatario concedía las audiencias y que, al igual que en los otros palacios, la sala del trono contaba con 4 columnas de maderas, mientras que el trono se situaba a uno de los costados. Además, en el centro de la sala del trono se encontraba una gran hoguera. Al costado de la sala del trono, aunque no accesible por la misma, se encontraba una despensa donde se almacenaba el menaje, principalmente más copas y cálices. Solamente en esta habitación, la número 19, se encontraron más de 2800 cálices. Se piensan que podían ser utilizados para banquetes y también utilizadas para intercambios comerciales. En otro de los costados de la sala del trono estaba la despensa de aceite de oliva, el cual se almacenaba en grandes recipientes. El aceite de oliva tenía usos medicinales e industriales, además de culinarios. Del lado sur a este palacio se encontraron los restos de otro edificio con una distribución similar, pero anterior y más pequeño, que se cree que también fue palacio. Hoy en día se lo conoce como el Palacio de Neleus, en honor al padre de Néstor. Del lado norte a la sala del trono existían otras habitaciones cuyo uso no fue determinado.
También existían otros edificios desconectados del palacio, uno que se identificó como almacén de vinos. Otro detalle importante es que la cara norte del edificio es la mejor conservada de las paredes exteriores. También se puede apreciar los primeros escalones de una escalera que suponemos que llevaba un segundo piso. Del palacio nos quedan por explorar dos sitios de particular interés. El primero es el baño, que contaba con una bañadera de cerámica muy bien decorada con espirales. Y la última sala es un segundo mégaron, más pequeño, que se puede atribuir a la reina o bien al jefe de la guardia del palacio. Y para finalizar nuestra visita al palacio podemos decir que la cobertura actual del sitio pertenece a una renovación del año 2015 y que reemplazó la cobertura original de los años 60 cuando se abrió el palacio al público por primera vez. En los cuadros explicativos se menciona un segundo palacio en las cercanías de la población de Íclena, a escasos kilómetros del palacio de Néstor, así que decidimos acercarnos a ver las ruinas. Este palacio funcionaba como centro administrativo e industrial y estaba gobernado por el palacio de Néstor. Lamentablemente, el sitio se encuentra totalmente cubierto de plásticos y vallado, por lo que no pudimos apreciar mucho, más allá de su gran tamaño, similar al del palacio de Néstor, y la buena vista a su alrededor. Y para finalizar este video, queremos visitar varias de las tumbas tipo zolos que se encuentran en las cercanías. La primera tumba se encuentra a escasos metros del palacio y justo frente al estacionamiento del sitio arqueológico. Esta tumba se cree que fue construida entre el siglo XVI y XV a.C., por lo que es varios siglos más antigua que el palacio. Dentro contenía 3 enterramientos de, se supone, la familia real, y si bien fue saqueada en la antigüedad, todavía se encontraron algunas ofrendas de oro. La parte superior de la cúpula fue reconstruida para demostrar su apariencia original. La segunda tumba se encontraba al sur, a distancia caminable del palacio de Néstor y a pocos metros del camino y en medio de un campo de olivos. Esta tumba cuenta con una curiosidad. En su lado norte existe un pozo de agua moderno, y es probable que toda la tumba se haya usado como pozo de agua, hasta tiempos anteriores a su excavación. Nosotros conocemos un caso similar en la tumba micénica de Ajarnés, en Atenas, que visitamos en un video de Atenas por locales, y donde todavía se puede distinguir claramente el nivel que alcanzaba el agua dentro de la tumba. La tercera tumba, conocida como Corifacio, se encuentra en el medio de un campo de olivos, no muy lejos del palacio de Néstor. Tuvimos que caminar unos 5 minutos para encontrarla, y lo que destaca, a diferencia del resto de las tumbas, es que se encontraba totalmente bajo el nivel del suelo. La cuarta tumba tiene una de las ubicaciones más espectaculares posibles. Se encuentra en la cima de un acantilado de la playa Bodoikiliá. Conocida como la tumba de Trasimedes, que era el hijo del mítico Néstor, se sabe que es contemporánea a la primera tumba que vimos, del siglo XVI o XV a.C., y había sido mencionada por Pausanias en sus escritos. Al igual que el resto de los casos, esta tumba también había sido saqueada en la antigüedad. Excavaciones posteriores revelaron que el sitio había sido habitado desde el periodo neolítico alrededor del año 4000 a.C. y también fue utilizada en tiempos posteriores, como el periodo helenístico, al encontrarse placas y muñequitos de terracota de esta época. Se cree que este sitio pudo haber sido usado como sitio de adoración a un héroe conocido. Y como última parada de este tour vamos a visitar el asentamiento de Nijoria, las cercanías de la ciudad moderna de Mesene. Este asentamiento tuvo un periodo de habitación enorme que iba del cuarto milenio a.C. hasta el siglo XIII de nuestra era. Si bien el sitio es grande, carece de interés al no poderse distinguir la gran mayoría de sus restos. Sin ninguna duda, lo más importante es su única tumba de cámara, que se encuentra en buen estado de conservación. Se sabe que esta pertenece al final del periodo micénico y que fue saqueada en la antigüedad. Por información oficial, sabemos que existen otras tumbas en las cercanías, pero no teníamos información suficiente como para poder encontrarlas.
El Palacio de Néstor es un sitio arqueológico administrado por el gobierno de Grecia. Abre de miércoles a lunes, de 8 a 20 en verano y de 8:30 a 15:30 en invierno. La entrada tiene un costo normal de 6 euros y existe una entrada reducida de 3 euros. En verano existe una entrada combinada de 15 euros que incluye también el Castillo de Pilos, el Castillo de Methoni, el Castillo de Kalamata, el Museo Arqueológico de Messini, el Museo Arqueológico de Jora y más. Las ruinas del Palacio Micénico de Kiklena están cerradas al público, pero para los ultra curiosos se pueden encontrar usando Google Maps. El resto de las tumbas micénicas son de acceso libre y gratuito y todos pueden ser encontrados en Google Maps. Si les gustó este video y quieren saber más de la civilización micénica, les sugerimos ver nuestro playlist donde exploramos Tirinto, los puentes micénicos y el espectacular cementerio de Idonia. Además los invitamos a suscribirse al canal y a dejarnos un mensaje. Necesitamos de su apoyo y colaboración para seguir creciendo. Además pueden encontrarnos en nuestra página web aventurasapie.com, donde además de nuestros videos tenemos nuestro blog. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.